Bueno, buenas noches, espero que estén bien. Voy a grabar la clase correspondiente al día de hoy y vamos a hablar un poquito sobre qué, sobre el desarrollo de las capacidades fisiológicas en futsal. Cuando hablamos de capacidades, necesitamos o no podemos evitar hablar o recordar o mencionar a la resistencia que es una de las capacidades físicas básicas del ser humano. Esta resistencia puede ser o puede ser trabajada o se desarrolla en este deporte específico como una resistencia intermitente de sprints repetidos, eh, movimientos rápidos, movimientos veloces también, van combinados. Entonces, hablamos de una resistencia intermitente en el sentido de que no es una velocidad o no se mantiene una velocidad constante durante todo un partido. Esta resistencia intermitente es esencial ¿para qué? Para mantener la intensidad, la velocidad del juego durante el proceso, ¿verdad? Esta capacidad o la capacidad de los jugadores de futsal para alternar entre periodos de alta y baja intensidad es crucial ¿para qué? Para el buen desempeño, para la buena performance o para el buen rendimiento. Beneficios. Estos beneficios del entrenamiento específico de resistencia ayuda a mejorar la recuperación y el rendimiento durante el periodo del partido. En cuanto al impacto en la estrategia de juego, el jugador con buena resistencia o con una capacidad con su capacidad de resistencia entrenada, puede asumir con responsabilidad las tácticas defensivas, así como también las tácticas ofensivas. Algunos ejemplos de ejercicios de resistencia pueden incluir circuitos de alta intensidad con cambios de ritmo, con cambios de direcciones durante las sesiones de entrenamiento para mejorar ese aspecto. Esos sprints repetidos son necesarios o la repetición de los sprints son necesarios ¿para qué? Para mantener esa dinámica, para entrenar esa dinámica en el desarrollo de un encuentro. Y esto hace que o permite cambios de ritmo rápido. Desarrolla entonces la agilidad y esa agilidad no se centra o no se encasilla solamente en la agilidad corporal o física, sino que también mental. Agudiza la agilidad, la velocidad mental en juego. El rol de esos sprints, de esos arranques en el rendimiento, es fundamental para generar oportunidades ofensivas y defensivas, como mencionamos anteriormente. Ese desarrollo de velocidad y agilidad ayuda a qué? A que cada jugador mejore esa cualidad o capacidad física básica y también agudiza la reacción en situaciones de juego. Desarrollar la resistencia intermitente mejora el rendimiento y la capacidad para realizar esfuerzos breves. Este desarrollo de resistencia intermitente, así o a la par de la fuerza y potencia, es fundamental para el éxito del equipo que estamos preparando, que están entrenando. En cuanto a la evaluación del rendimiento, es conveniente o es
Importante realizar test de evaluaciones específicos para medir esa capacidad de resistencia en jugadores. Ya en clases anteriores, en capítulos anteriores, hablamos de algunos test eh, que pueden evaluar la resistencia o la capacidad de oxigenación máxima, como el test de Cooper, el Kurznavet y otros. En cuanto a las adaptaciones, a las demandas que se van dando, se van generando en el juego, el entrenamiento adecuado permite que los jugadores se puedan ir adaptando a altas intensidades y por ende a la duración de cada encuentro. Y esa intensidad o esa adaptación se va a ir potenciando a medida que se va eh, aumentando la carga de entrenamiento del equipo. Ouch, me salté. Ahí está. Volví. Bueno, importancia de la potencia ¿de qué? De los miembros inferiores, de las piernas. Son fundamentales en este deporte. Básicamente, el encuentro, el éxito de un jugador, de un atleta de futsal, se centra en las piernas, en el tren inferior o en los miembros inferiores, como quieran llamarlo. Esta potencia en las piernas permite que puedan realizar movimientos explosivos, controlar el balón efectivamente, una capacidad coordinativa óculo-podal, que es la coordinación eh, vinculada entre la visión y los movimientos del pie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un dominio de balón, de un control del balón. Este desarrollo de potencia muscular en futbolistas de futsal debe enfocarse ¿en qué? En ejercicios que potencien la musculatura de las piernas, tanto cuádriceps como pantorrillas y anexos, esenciales para el buen desempeño en la cancha. El impacto en el control del balón se da o genera a través de la potencia de las piernas y esto hace que el control del implemento del balón se potencie o mejore, facilitando pases precisos en el momento de tener que defender o también en los ataques, o sea, en la ofensiva, en las técnicas ofensivas. Los jugadores de futsal deben enfocarse en qué, en incrementar la potencia, como habíamos dicho. Y no solo estamos hablando de un entrenamiento específico, sino que también entrenamientos que generen potencia para saltos y a su vez que mejoren la velocidad. Por física mismo, recordando un poco las leyes de la física, sabemos que la fuerza está directamente vinculada o relacionada con la velocidad. A mayor fuerza, aumenta la velocidad. Entonces, siempre van de la mano estas capacidades. Los jugadores deben seguir o se recomienda que tengan rutinas de entrenamiento que incluyan tanto sprints como saltos para mejorar esas capacidades. Cada salto o los saltos en sí son indicadores que pueden medir la potencia de pierna de cada uno y existen algunos test, como por ejemplo el salto vertical, que es un indicador y que es una buena, fácil, accesible forma de evaluar esa potencia o esa fuerza de piernas en nuestros deportistas.
El entrenamiento en intervalos mejora también la velocidad y potencia, que es fundamental para un juego dinámico. Potencia en las piernas, dijimos que es clave para la ejecución de pases, tiros y regates o maniobras precisas. La ejecución, al hablar de esto, necesitamos enfocar o enfatizar o nombrar la ejecución de la técnica correcta en futsal, la relación entre la potencia y la precisión, el entrenamiento en conjunto de fuerza y técnica. En cuanto a la ejecución de técnica, pases, tiros, regateos que, eh, que están fundamentadas en una buena base de fuerza y potencia. Al hablar de la relación entre potencia y precisión, eh, necesitamos mencionar de que muchas veces o hay situaciones en las que no se controla esa potencia y eso incide en la precisión en cada pase. Y los entrenamientos de fuerza que debe ir integrado eh, para el desarrollo de la potencia y así optimizar ese rendimiento que estamos buscando. Evaluación de pierna y la relevancia que me pasé. Voy a retroceder un chiqui. Acá está. Evaluación de fuerza y potencia. Necesitamos pruebas efectivas que tengan un impacto en el rendimiento y que con el entrenamiento puedan ser adaptados, ¿verdad? Que se puedan adaptar en cada entrenamiento. Por ejemplo, podemos recurrir a las pruebas de sentadilla, la sentadilla estándar, siempre arrancando desde la repetición máxima o un RM. Se pueden variar los tipos de sentadilla para ver también los niveles de fuerza, para medir también o poder evaluar la estabilidad, esa transferencia de peso que pueda existir o que necesitamos para ciertas jugadas o ciertos movimientos o maniobras. Hay que también poder reconocer esos errores que pueden haber en una ejecución y tener muy en cuenta para evitar lesiones. ¿Cómo evaluamos la fuerza de pierna? O cómo debe ser, mejor dicho, debe ser personalizado, debe ser direccionado para poder tener una mejora continua. Y también debe ser versátil, adaptado, capaz de generar eh, o llenar las necesidades del evaluado. Consideraciones sobre la fuerza proximal. Hablamos de fuerza proximal, fuerza distal. Proximal, siempre desde el punto de vista anatómico, sabemos que es o se refiere teniendo en cuenta el punto medio del eje transversal. Proximal es lo que está próximo a la línea media y distal lo que está más alejado del centro del cuerpo o de la línea media. Capacidades fisiológicas específicas en futsal. Podemos hablar de resistencia intermitente, como habíamos dicho, resistencia aeróbica, anaeróbica, porque esta resistencia intermitente también genera o se genera a partir de las resistencias aeróbicas y anaeróbicas. Necesitamos o utilizamos como sustrato o sistema energético la resistencia
anaeróbica y en lapsos también la aeróbica. Hay una combinación, por eso lo llamamos o por eso sería un componente intermitente. Potencia de piernas, como estábamos viendo, movimientos explosivos, saltos efectivos, control del balón, precisión, así como velocidad, fuerza y agilidad para todos los movimientos que se puedan generar eh, en un partido. En cuanto a los test de fuerza de piernas, podemos enfocarnos en medir la fuerza de los cuádriceps y glúteos. Podemos realizar sentadillas, por ejemplo. Pueden ser bipodal, o sea, con una base, con base en los dos pies, o unipodal, donde se mide o se trabaja intercalando, o sea, una sola pierna y después la otra pierna en las mediciones. Y como mencionamos, la fuerza proximal versus la distal. Evaluación de fuerza proximal. Las pruebas de levantamiento desde una posición en cuclillas que pueden ser capaces de evaluar la fuerza proximal, esencial para el movimiento que requiere la potencia cerca de la cadera. Zona media, ¿verdad? Siempre es fundamental porque está vinculado al equilibrio eh, corporal, a la estabilidad, mejor dicho. Después podemos ver una evaluación de fuerza distal con actividades como caminar desde los talones o de puntilla o sobre el metatarso. Son las que evalúan la fuerza distal. ¿Importante para qué? Para el equilibrio, la estabilidad y la movilidad de los tobillos. Fuerza isométrica, que sabemos que se refiere eh, a la fuerza ejercida donde no existe un acortamiento o un alargamiento del músculo que se está trabajando, sino que se mantiene en una posición tensa. Esa fuerza isométrica se puede medir al intentar mantener esa posición contra la resistencia y es crucial para evaluar la estabilidad y el control muscular. Y por último, la fuerza excéntrica, que sería la que se aleja de la zona media. Entonces, esta fuerza excéntrica se evalúa durante el movimiento de extensión del músculo, permitiendo medir la capacidad de control de fuerza durante la fase de descenso. Y eso es lo referente o lo relacionado a la clase del día de hoy sobre las capacidades fisiológicas en jugadores de futsal.